la transliteración realizada por RTBC bajo instrucción expresa de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, eso lo puso muy bien de presente el doctor Villalba. El doctor Villalba mostró claramente, digamos, un documento en el que se podía ver precisamente que existían esas dos versiones y que no coincidían una con la otra. Por eso de este modo surgieron dos versiones de lo ocurrido el 22 de febrero de 2018 en la cárcel La Picota. Una se deriva entonces del estudio realizado por la Corte a través de RTBC y una segunda que obedece a la que hicieron sin estar llamados a ello, porque la orden no lo decía, los funcionarios del CTI. Según el fiscal en esta petición, la credibilidad, dice él, debe darse al trabajo del CTI, pese a que estos no realizaron un estudio técnico riguroso sobre este aspecto, porque es que no era el objetivo para el que se había dado la orden. Y esta situación, su señoría, que lo puso de presente el doctor Villalba, pues a nosotros también nos generó pues mucha inquietud. Y entonces decidimos, nos vimos en la obligación de buscar un perito experto que pudiera nosotros aclararnos cuál era la visión más acertada a la realidad de lo ocurrido en esa famosa reunión del 22 de febrero. Y lo hicimos a través de un perito técnico que nos diera un concepto, que nos hiciera una comparación, pues porque no era lo que solamente dijera el magnífico trabajo del doctor Villalba o lo que yo pudiera aquí demostrarle a usted, no, sino que un tercero analizara precisamente esta realidad o esta situación por demás bastante llamativa, pues que existiendo una grabación, una transliteración hecha por la Corte Suprema de Justicia, por RTBC, la Fiscalía encomiende una nueva, donde se hagan cosas más allá de lo que fue emitida la orden, ¿no? La verdad, bastante llamativo. Y al final de cuentas, ese perito experto en su concepto encontró, como era de esperarse, y un primer hallazgo. Y el hallazgo fue que la actividad desplegada por los funcionarios del CTI, que consistía en la supuesta escucha crítica, había sido un ejercicio secundario y por tanto que no se había hecho con el debido rigor técnico y científico y por supuesto esto generaba que el contenido de su transliteración o de esa transliteración fuera menos preciso y más descuidado. Su señoría, vamos a proyectar el informe, le pido ayuda a mi apoyo técnico para proyectarle al despacho, si lo pudiéramos ampliar un poco, un concepto de comparación y valoración lingüística de dos transcripciones de video aportado como prueba hecho por la empresa Lingua Franca, donde el perito Paul Cifuentes, por supuesto, este informe, este concepto lo vamos a trasladar con todas, digamos, la información sobre el perfil y datos del perito. El perito es el doctor Paul Cifuentes, licenciado en Filología Inglesa de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Filosofía en la misma universidad, que cursa un doctorado en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta. Ahí ya se podrá observar en su momento todas las calidades de este concepto. Y este perito nos dice claramente en un primer momento, yo le pido el favor a exactamente esa, no, la primera constatación donde dice, además, sí, exactamente eso. Además se advierte que tras la transcripción de la Fiscalía resulta como tarea secundaria de una labor de identificación de la edición o ruptura del archivo. Es decir, transliteración que hace la Fiscalía la hace como una tarea que no estaba encomendada, secundaria. Y así era esperable un contenido menos preciso y más descuidado, como se confirma con los hallazgos de este estudio. Entonces, su señoría, este informe arranca diciéndonos eso, ¿no? Pero esta postura se reitera en el informe al concluir que por el hecho de haber sido técnicamente más descuidado, el ejercicio hecho por RTBC
resulta mucho más creíble y acertado que el realizado por el CTI. Y así fue expresado por el perito, como en este acápite que estoy aquí resaltando del informe. Dice el perito: en esta medida es esperable una transcripción menos comprometida o más descuidada por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, eso se confirmó con los hallazgos del presente estudio. De nuevo, la transcripción de RTBC, a pesar de las limitaciones técnicas y tecnológicas, resulta mucho más informativa y razonable. Por eso se puede decir que la transcripción de RTBC es técnicamente más viable como prueba que la de la Fiscalía General de la Nación. Esto, como le digo, su señoría, hace parte de unos extractos que voy a estar citando en adelante sobre ese informe de Policía Judicial, sobre ese análisis, esa transliteración que hizo el CTI. Pero claro, esto no es lo único que se logró concluir en el análisis que realizó el experto. El experto también avisoró que existía una diferencia sustancial entre lo consignado en el informe por RTBC y lo realizado por el CTI. Y esto lo puso en cifras, me pareció una forma muy gráfica, metodológica de entender. Y a nivel de cifras, dijo el perito, que equivale a un 76% de diferencias entre una transcripción y la otra. Es decir, que las narraciones realizadas por las entidades estatales diferían en un 76% de su contenido, lo cual, palabras más, su señoría, implica que terminan siendo dos textos totalmente diferentes entre sí. Y aquí vemos la parte donde en el informe nos comparan. Digamos, aquí hay dos cifras, 76, 77, porque se hace con comparación. Primero se compara una con la otra y después otra con la otra, y creo que eso por aproximaciones decimales da esa diferenciación, pero al final de cuentas tenemos que existe una divergencia de textos, no en el contenido. Y eso lo pone de presente el informe de este perito. Entonces, su señoría, yo me pregunto, ¿cuál es la transcripción que más se acerca a la realidad de lo acontecido? Esta pregunta también se la formuló el perito, claro, por supuesto, quien partió por explicar que esta respuesta no debía darse únicamente desde una visión exclusivamente fonética, es decir, de lo que se escucha, sino que debía complementarse con un análisis sintáctico, semántico y pragmático, dicen los expertos. Estudio que permitiría determinar cuál de los dos documentos resulta la verdad más fidedigna. Y entonces el perito inicia su trabajo tomando varios apartes de las transcripciones y haciendo las respectivas comparaciones, para luego llegar a observar que mientras RCBC realiza un estudio en contexto de la conversación, logrando, como dice el perito, construir un marco lógico de interpretación, el CTI omite este paso técnico, llegando a conclusiones absurdas y carentes de sentido en el hilo conductor de la conversación. Entonces, este análisis, por eso ustedes se dan cuenta que el perito fue o es un licenciado en filología inglesa, es un concepto de comparación y valoración lingüística por un experto, mejor dicho, en lo que hablamos, en lo que decimos, en conversaciones, donde no solamente se hace el estudio a partir de lo que se escucha, sino a partir de un contexto, que creo que para este caso, o en cualquier caso, resulta solamente relevante. Por ejemplo, dice el testigo al principio de la grabación, el CTI afirma que uno de los interlocutores dice la palabra chocolatina, mientras que gracias al estudio integral de la conversación, RTBC establece que la palabra a decir era clínica. Y aquí yo pongo, su señoría, en pantalla un cuadro que permite hacer la comparación. En el primer recuadro se encuentra la transcripción realizada por la Fiscalía, donde además, como se ve, tampoco se identifican las personas ¿no? que intervienen. Aquí se dice voz masculina
no identificada, creo que significa eso, inteligible. No, 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 una chocolatinita. En el Cesar donde yo trabajo, en una finca, vigilante, la tercera, inteligible, inteligible. Ella fue la que entregó eso, ella me entregaba a visitar a la modelo y cuadramos para que ella llevara eso. Corte contestó que nunca había persecución de ley hacia uno. No me quiso dejar sacar el proceso para yo poderme defender. Ella me inteligible, una carta de Juan inteligible, de nuevo inteligible, procesos de inteligible, algo así. ¿Qué dice la transcripción realizada por RTBC? ¿Qué clínica es? Identificando claramente a Cadena, no como interlocutor. Juan Guillermo Monsalve, no me acuerdo, la clínica. En una clínica de vigilante era portera. Ella fue la que entregó esto. Ella me fue a visitar a la modelo y cuadraron para que ella llevara eso. La corte le contestó que no había restitución de ley hacia uno. No me quiso dejar sacar el proceso para yo poderme defender. Cadena, ella me envió una carta de Juan Monsalve y yo le pediría que, algo así. Como lo resalta el perito, su señoría, en el contexto de esta conversación, la palabra chocolatina no guarda relación alguna con el dicho de los intervinientes, situación que difiere claramente con la palabra clínica, máxima si se tiene en cuenta que se hablaba de que la esposa de Monsalve es médica y era quien le ingresaba todas las cosas al centro carcelario. Esta ausencia de coherencia la resalta también el perito, quien sobre este punto concluye: es altamente improbable que exista un marco de conocimiento compartido o un marco específico del contexto de la conversación en el que se incluya una relación entre una chocolatina, el trabajo en las fincas del Cesar y el envío de cosas hacia y desde la cárcel. Tampoco se señala este marco en la conversación, por ello será difícil para cualquier hablante entender y recuperar información a partir de la transcripción realizada por la Fiscalía. Lo mismo sucede con la típica expresión persecución de ley. No es claro en qué marco puede tener sentido esa expresión. Pero los aspectos, señorías, de mayor relevancia consisten en la supresión por parte de los investigadores del CTI de palabras esenciales para la demostración del actuar delictivo por parte de Uribe Vélez. Y aquí sucede esto en dos ocasiones. Yo, digamos, estoy poniendo algunos apartes de este extenso informe. Yo, por supuesto, lo trasladaré a su despacho, su señoría, a las partes y a los demás intervinientes para su valoración. Pero voy a tomar algunos para mostrar un poco de lo que se trata este examen y para que sea el despacho el que valore estas conclusiones a las que ha llegado este experto en lingüística y licenciado en filología inglesa. La primera digamos, cambio, ocurre en el minuto 5:41 de la grabación, cuando se ofrece por parte de Diego Cadena un beneficio a Monsalve a cambio de su declaración. Pues imagínense ustedes, su señoría, que aquí lo que estamos hablando es de ofrecimiento de beneficios, dádivas en el sentido del 444A, donde por supuesto la palabra beneficio cobra especial importancia de cara al establecimiento de la tipicidad, ¿no? En la versión de RTBC queda claramente expresado cómo el acusado Cadena le dice a Monsalve que él necesita un beneficio, mientras que en la versión del CTI, de manera extraña, cambia el sentido y ni siquiera se establece quién es el hablante. Veremos en pantalla lo que se nos proyecta. Es minuto 6:45, transcripción de la Fiscalía en el primer recuadro, voz masculina no identificada, tengo un beneficio de alguna forma. Voz masculina no identificada, no resultó lo de la JEP. Transcripción realizada por RTBC, minuto 5:41, identificado Diego Cadena. Eso no es nada. Bueno, yo pienso que usted necesita un beneficio de alguna forma. Pardo interrumpe, no resultó lo de la JEP.
Como dijimos previamente, el perito estableció, su señoría, que la versión que más se ajusta a la realidad de lo que pasó, de lo que hemos venido conversando, de lo que hemos ya masticado en esta audiencia sobre esas reuniones, y precisamente por tener un rigor técnico más alto y científico, es según el perito la realizada por RTBC. Y en este punto, en concreto, la actividad ordenada por la Corte, en primer lugar, dice, bueno, identifiquemos quiénes son los intervinientes en cada una de las conversaciones, pues porque de eso partimos para entender de qué se trata, mientras que vemos que en el informe hecho por el CTI se habla de voz masculina indeterminada, como lo mencionaba. También en la actividad de RTBC realizó un estudio integral, insisto, fonético, pragmático, sintáctico y gramatical, de lo que se dijo en el audio, pues este era el objeto de la orden emitida por la Corte, contrario a lo que sucede con el CTI, donde la transcripción no es más que una actividad extra de las funciones de los investigadores, pues ellos desempeñaron su actividad no dentro de una orden, sino algo que consideraron que deberían hacerlo, por supuesto, haciéndolo, como lo dice el perito, de una forma más superficial, sin seguir los criterios técnicos y científicos que deben aplicarse para este tipo de actividades. Y esto nos permite afirmar que resulta mucho más creíble el trabajo desarrollado por RTBC que la accidental narración realizada por los investigadores del CTI, sobre todo si además tenemos en cuenta que se desconocieron uno de los aspectos esenciales en la consumación del delito cometido por Diego Cadena, el ofrecimiento de beneficios a Juan Monsalve. Creo que aquí vemos que hay una supresión de unas palabras que con otra interpretación en nuestro sentido más técnica nos lleva claramente a entender una tipicidad específica. Otra gran diferencia entre las dos descripciones se da además también sobre la enunciación o mención del imputado Uribe Vélez como determinador de las acciones de Diego Cadena. Así, a minuto 7:55 de la grabación se obtiene lo siguiente. Estas son dos citas bastante largas. Yo he resaltado, porque de nuevo con la misma técnica, una primera columna, la transcripción de la Fiscalía, una segunda de RTBC, pero lo que aquí vamos a ver es que se suprimen en algunos casos elementos importantes para precisamente el caso. Entonces, por ejemplo, encontramos que en la transcripción realizada por la Fiscalía, ya sobre el momento en que se encuentra esto coloreado, se dice, y con todos mis amigos que son los subalternos de él, ininteligible, yo ininteligible para que métale ininteligible. Y después en la transcripción realizada por RTBC, y no quiero pues leer toda la transcripción, esto además lo voy a trasladar, dice, ahí le buscaran, yo me dedico a eso, todos los días a hablar con estos señores, con todos mis amigos que son los subalternos de Álvaro, para que metan inaudible, inaudible. Necesitan, busquen qué es lo que quiere y esto, ¡pram!, le van a meter abogados, gente importante, fiscales, todo eso. En este caso, su señoría, también se observan las mismas falencias denunciadas previamente en la transliteración realizada por el CTI. Pero hay un criterio adicional que debe recalcarse, que me parece importante. La mención de Uribe Vélez en el transcurso de la conversación. Mientras que en la narración realizada por RTBC se señala con claridad que Diego Cadena enuncia al procesado Uribe Vélez en dos ocasiones, el CTI solo lo involucra en una situación, dejando como inaudible el momento donde Cadena dice por subalternos de, haciendo lo mismo cuando se le ofrece por parte de Cadena a Monsalve que se le pase para el lado del presidente. Eso está más adelante, sino que no la quise leer toda. Esto, evidentemente, constituye, en mi opinión, una interpretación sesgada del audio y permite sustraer, porque claro, al interpretar de esa forma se sustrae al procesado del contexto de la reunión, haciendo ver como si no fuese posible afirmar que Álvaro Uribe estaba detrás del acercamiento con Juan Guillermo Monsalve para que se retractara. Y sobre este punto, en concreto, ¿qué fue lo que manifestó
el perito. Quiero mencionarlo como lo afirma claramente el perito en su declaración. Quiero mostrar la parte subrayada, pero además la parte resaltada. La diferencia de sentido que cabe destacar es la presencia reiterada de un referente en la transcripción realizada por RTBC, que solo aparece una vez en la transcripción realizada por la Fiscalía. El referente es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien aparece mencionado en ambas transcripciones. En el doctor Uribe va a estar detrás, pero aparece mencionado solo en la transcripción realizada por el RTBC en los subalternos de Álvaro. Este apartado en la otra transcripción quedó registrado como los subalternos de inteligible. Asimismo, al principio el contexto permite inferir que en la transcripción realizada por RTBC, si usted al lado del presidente hace referencia a Uribe, mientras que ello no es así, en otra transcripción, pasar la ininteligible. De esta manera, la transcripción realizada por RTBC permite una continuidad de referentes que no es recuperable en la transcripción realizada por la Fiscalía y que permite comprender los marcos bajo los cuales es pertinente interpretar y recuperar información a partir de los enunciados. Tras el análisis realizado por el perito, se logró concluir que, en primer lugar, entonces, las transcripciones objeto de análisis difieren en un 76-77%, lo que implica que existe una alta probabilidad de que el sentido de los dos textos sea diametralmente diferente. Y relacionado con esto, se pudo establecer que tras un análisis semántico pragmático, la narración realizada por RTBC resulta más coherente que la realizada por el CTI, pues esta última cuenta con múltiples expresiones inconexas, gramatical y semánticamente hablando. En eso concluyó que gracias al esfuerzo técnico y científico que realizó RTBC en su transcripción, se puede evidenciar la identificación clara de los interlocutores, aspecto que brilla por su ausencia en el trabajo realizado por el CTI. Esta ausencia encuentra justificación en que la actividad de transcripción, evidentemente para el CTI no era el objetivo de la orden al grupo acústico y por tanto no se realizaron esfuerzos centrados en desarrollar esa gestión. Por esa misma limitación de esfuerzos, la transcripción realizada por el CTI en criterio del perito experto, no mío, es de menor credibilidad que la realizada por RTBC, toda vez que esta última sí realizó un despliegue técnico importante, lo que derivó en un ejercicio más profundo y con mayor capacidad demostrativa. De esta forma, señora juez, podemos afirmar que el ejercicio realizado por el CTI resulta poco útil en comparación con la información aportada por RTBC y por tanto la credibilidad de esa actividad no debe ser tenida en cuenta. Pero ahora, sus señorías, entremos en lo que sí fue objeto de la orden de policía judicial que emitió el doctor Cárdenas sobre este aspecto, la posible edición de la grabación. Dice el informe que fue modificada, tengo que decirlo, únicamente 2 segundos en su contenido. Y en su argumentación, la Fiscalía afirmó que esa grabación